Bendiciones, amados. Dios les bendiga, les guarde, les muestre favor y bienvenidos a otro episodio de este podcast de Somos Vida. Estamos contentos, alegres de poder estar con ustedes. Y antes de comenzar, pues damos la bienvenida al pastor Alberto Velázquez de la Iglesia de Renuevo. ¿Cómo estás, pastor? Un placer saludarte, pastor, y un placer saludar a todo el público que ya nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Donde pues tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios y abrir nuestro corazón y compartir todo aquello que Dios nos ha ayudado a entender, ha ayudado a comprender y sobre todo a crecer, que es de lo que se trata cuando estamos ya listos para recibir el llamado del Señor, para recibir su palabra. Y bueno, pues el tema del día de hoy, genial, viene con todo, así que pues a prepararse, ¿verdad? Quédese con nosotros en este momento. Saquen su libreta si quieren hacer apuntes y, pastor, como dijiste, pues dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Amén. Qué bendición es poder nosotros compartir testimonio, palabra y sobre todo pues enseñanza que Dios nos ha ido, pues vaya, por así decirlo, añadiendo a nuestra vida, ¿no? Amén. Y a la hermosa iglesia de Odre Nuevo, que mandamos un fuerte saludo, amados. Si tú eres de Hidalgo Parral, pues te invitamos a que te congregues. Pastor, el tema del día de hoy es firmes en la palabra. Así es, firmes en la palabra. Y hay algo interesante, pastor, que hoy todos nosotros debemos de decir: habrá manera de aprender a triunfar, habrá manera de afianzarme sobre los retos y los desafíos que la vida nos lleva. Sí hay manera, sí hay forma. ¿Y cuál es? Pues mantenernos firmes en la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios, comenzamos a estudiarla, comenzamos a leerla. El mismo Señor va poniendo en nuestro corazón ese apetito, esa hambre por su palabra. Y qué bendición cuando nosotros comenzamos no solamente a verlo como un libro más, porque no es un libro más, sino es toda una enseñanza, una pedagogía que el Señor le entrega a su pueblo para que su pueblo prospere. Si usted quiere prosperar a su familia, si usted quiere prosperar su vida, su matrimonio, sus relaciones, vaya y manténgase firme en lo que va a encontrar en la palabra. Amén. Y es una gran bendición. Así es, pastor, así que pues qué bendición, ¿no? Hace un momento leía la palabra de Dios y me encanta cuando vemos que Jesús dice: yo soy el verbo. Y decimos, bueno, ¿por qué el verbo? Bueno, es la palabra. Muchas veces decimos, ¿dónde encontramos a Cristo? Lo encontramos en la Biblia. Decimos, ¿cómo puedo conocer a Cristo? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo saber sus pensamientos? Hay prédicas en las cuales a veces escuchamos, ¿verdad? Es momento de nosotros soltar nuestros pensamientos y entrar a los pensamientos de Dios. Y muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? ¿O cómo yo puedo ir a la mente de Dios? ¿O cómo es eso? Bueno, fácil. Es en la palabra, pastor. Es en la palabra donde podemos conocer a Dios. Es en la palabra donde podemos ver qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada. El episodio anterior hablábamos acerca del lugar correcto, con la disposición correcta, ¿verdad? De la persona correcta en el lugar correcto. Y bueno, ¿qué es lo que sigue después de estar en el lugar correcto con la disposición, ¿verdad? Bueno, sigue leer la palabra, porque muchas veces podemos estar en el lugar correcto, podemos tener la disposición, vamos los domingos, los martes, los jueves, no sé cuáles días sean de servicio en su iglesia, y podemos estar ahí presentes, pero entre semana no leemos la Biblia, no leemos, no hacemos un devocional con el Señor, no pasamos tiempo de meditación en la palabra, y por eso no hay crecimiento. Entonces, para crecer también es necesario estar firmes en la palabra, leerla. Y fíjate que la palabra es, instrumento de sabiduría. Cuando nosotros estamos caminando en el Señor y tenemos una etapa de inicio, el mismo Señor nos va haciendo crecer poniéndonos su palabra. La misma palabra de Dios dice a Josué cuando iban a cruzar el Jordán, dice: una vez ya puestos en la tierra prometida, no te olvides de mis palabras. Si las practicas, si las llegas a comprender, pastor, porque podemos ahorita estarle explicando a nuestra gente, al público que nos ve, de leer la palabra, y a veces pensamos que es leerla y no sé, pero habemos gente que tenemos hábitos al principio raros, como le llaman ruleta rusa de la palabra, que es agarrar la palabra y lo abre, ¿no? Y lo que cae. Y si no le gusta lo que cae, pues dice, no comprende lo que cae, dice, bueno, otra vez, hasta que queremos encontrar algo que se nos quede, algo que nos genere una emoción positiva. Pero eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo prudente? Pues es comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Con un diálogo con el Señor. Puede empezar usted a leer los evangelios. Yo recuerdo una persona cuando me dijo, ¿qué es lo primero que puedo leer? Y no sé, pero a mí me gusta mucho el libro de los Hechos. Yo por ahí empecé. ¿Por qué? Porque vas dándote cuenta lo que el Espíritu Santo
hacen las personas. Y vemos cómo en los Hechos de los Apóstoles viene cómo el Espíritu de Dios llegó, cómo la promesa de Cristo se cumplió. Y vamos comprendiendo en un poco a poco. Entonces, cuando decimos leer la palabra de Dios, no nos estamos refiriendo, pastor, a agarrar como un libro sencillo y estar leyendo. No, es estar atento a lo que Dios hoy me quiere decir desde una literatura que ya se comprende, una literatura que ya sabemos que es palabra de Dios y que viene reforzada por muchas cosas que nos van a suceder. Entonces, cuando estamos en la iglesia, a mí me gustaría invitarles a que cuando ustedes estén en el domingo de la predicación con su pastor, con el líder, con el que está predicando, apuntar los versículos que está diciendo. No me refiero a que se distraigan, porque hay veces que uno se agarra la Biblia, la abre y quiere leer y todavía ni siquiera sabemos dónde están los libros y dice el predicador, vamos a la primera carta del apóstol Pablo, y la gente empieza a buscar desde el primero hasta el último y no comprende y se va perdiendo toda la predicación. Es una distracción. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevarnos una libretita y apuntar los versículos. Ya una vez escuchado todo, llegamos a casa y si tenemos esa disponibilidad, ahora sí abrir la Biblia con calma, saber dónde van los libros y comenzar a subrayar lo que a ti te parece sorprendente. Cuando la palabra de Dios te habla y tú dices, esto me está causando una sensación de vida en mi interior, entonces te das cuenta que Dios te está hablando y suceden cosas hermosas. Ahora, con el paso del tiempo, usted logra manejar apropiadamente la Biblia. Esto le va a suceder cuando usted abre la Biblia. Al principio estamos torpes, al principio no sabemos dónde está el Nuevo Testamento, no sabemos dónde están los evangelios, no sabemos dónde están las cartas, pero con el paso del tiempo ya sabemos dónde está la carta del apóstol Pablo, ya sabemos dónde está la carta del apóstol Pedro, de Santiago, el evangelio de Juan, y vamos enriqueciéndonos. Ahora, pastor, hay algo bien importante. Para que nosotros podamos progresar, lo decía ahorita en la vida, es interesante saber que la palabra de Dios es progreso total y desarrolla tu vida con un potencial que muchos ya quisieran. Muchos nos preparamos académicamente y no está mal, pero cuando te preparas desde la palabra de Dios, cosas maravillosas van a suceder en tu vida y vas a sentir que algo nuevo se reveló a tus ojos, algo nuevo, algo que tú no sabías cómo iba a suceder, pero sucede y no puedes contenerlo. Tus paredes de tu cuerpo no lo pueden contener y comienzas a hablarlo. Cualquier invitación y comentario se desborda directamente a lo que la palabra de Dios está despertando en ti. Así es, pastor. Y qué importante es nosotros, pues bueno, hay una pregunta. ¿Debo leer la Biblia? ¿Debo de leer la Biblia? ¿Es importante que lea la Biblia? Yo digo que sí, pastor. Yo digo que es importante que todos nosotros nos demos el tiempo, ¿verdad? Sí, amén. Sabemos que cuando compramos algún instrumento, algún vaya por así, electrodoméstico, algún mueble, no sé si te has fijado que viene con un manual, ¿no? Y el manual cuando lo abres, pues él te indica cómo lo debes de armar, qué piezas van en cada lado. Y eso me gusta mucho porque nosotros somos un diseño, ¿verdad? Dios nos creó. Entonces, nosotros a veces batallamos y decimos, ¿cómo debo de vivir mi vida? ¿Qué debo de hacer para tener una mejor vida? No me conozco yo, no sé cómo soy o para qué estoy hecho, ¿no? La típica pregunta, ¿para qué fui hecho? Me gusta mucho la prédica que tuvimos en la iglesia de Odre Nuevo este domingo pasado, que estuvo a cargo de los jóvenes y usaron a veces, bueno, ¿cuál es mi plan, no? ¿Cuál es mi plan? Y a veces no sabemos cuál es nuestro plan. Bueno, la Biblia, amados, no solamente es la palabra de Dios, no solamente es la esencia de Dios, sino que la Biblia es el manual de vida, pastor. Amén. Es ese manual que nos dice quiénes somos, cómo somos, qué debemos hacer, qué dirección debemos tomar para tener una vida abundante. La Biblia es importante para el cristiano. A veces a mí me da mucha flojera cuando empecé. Yo creo que a todos nos ha pasado. Me da flojera, pastor, leer la Biblia. Decía, ay, no. Y lo veía las Biblias gruesas así. Dije, no. Y luego la abres y dices, bueno, está gruesa porque la letra es grande, ¿no? Y luego la abres y luego la letra bien chiquita y dices, no inventes. Y no trae monitos, no pastor, trae monos, no trae monitos. No trae calcomanías, ni colores. No, dices tú, no inventes, ¿cómo voy a leer esto? O sea, está enorme. Porque no entendía. Yo veía que la Biblia era como un libro más. Pero cuando empecé a congregarme, empecé a escuchar a los pastores acerca de qué es la Biblia, dije, wow, es el manual de vida. Me interesé, dije, voy a leerlo. Cambié mi perspectiva. Cuando tú cambias la perspectiva de lo que es la Biblia, ya no la vas a leer como un libro normal, sino ahora lo vas a leer como un manual de vida, como Dios en verbo, como Dios en palabra. Y te empieza a inspirar y empiezas a leer. Poco a poco nos empezamos a enamorar, pastor. Nos empezamos a enamorar y al último no vas a soltar la palabra. Porque cuando tú te sientes en angustia, vas a la palabra. Cuando te sientes en presión, vas a la palabra. Cuando sientes tristeza,
vas a la palabra. Cuando te sientes con esas ganas de correr y decir, bueno, no sé a dónde ir, vas a la palabra. La palabra es un manual de vida que te da dirección y te ayuda en los momentos más difíciles. Fíjate que hay una palabra que precisamente brota de la palabra de Dios y es fe. Todos nosotros necesitamos fe para progresar, para triunfar, para lograr objetivos en nuestra vida. Algunos de nosotros trazamos metas, nos ponemos objetivos y para poderlos cumplir necesitamos fe. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, la fe es la certeza, es la seguridad de que vas a recibir lo que tanto anhelas, lo que tanto esperas. Y me llama la atención cómo la misma palabra de Dios el apóstol Pablo describe, pero cómo van a llenarse de la palabra de Dios si no la escuchan. Y cómo van a escucharla si no hay quien la predique, la grite, la hable. Y cómo van a encontrar a alguien que la hable si no la estamos leyendo. Entonces me gusta cómo el apóstol Pablo nos enfrenta, cómo nos confronta para que nosotros veamos eso, ese manual. Me gusta la descripción que das, ese manual, porque sabemos que vinimos a triunfar, pastor. Amén. No vinimos a fracasar, no vinimos a ser derrotados. Y si hemos atravesado una derrota, vaya, es parte de decir, caray, las cosas no se hicieron de manera correcta. Volvemos al ejemplo del manual porque me gustó mucho. Cuando yo estoy armando un aparato electrodoméstico, como lo dices tú, llega un momento en el que me sobran tornillos o en el que la pieza no quedó bien y digo, bueno, ¿por qué se ve así? ¿Por qué está como torcida? ¿Por qué está como chueca? Y cuando vas al manual te das cuenta que lo pusiste hasta al revés. Cierto. Entonces, imagínense si eso pasa con algo que es, vaya, de alguna manera, vaya, palpable, un electrodoméstico, pues por decirlo así. Ahora imagínate con nuestra vida. Nuestra vida también requiere de ese manual. Nuestra vida también requiere de decir, hay que tomar decisiones. ¿Y cómo voy a tomar decisiones si ni siquiera sé? Bueno, pues ahí está la palabra de Dios que te va a dar sabiduría. Amén, pastor. Y me encanta porque el libro de los Proverbios, el rey Salomón descargó la sabiduría que Dios le dio. Amén. Entonces, para que usted triunfe en el matrimonio necesita sabiduría, porque necesita saber cómo contestarle a su esposa, cómo decirle, bueno, en este momento mi esposa está enojada, no es prudente decir esto porque arde Troya. O sea, y dice uno, bueno, para eso no necesito la Biblia. Claro que la necesitas para ser un caballero, para poder comprender a los demás, para poder ser un excelente padre. Para ser mejor padre. Necesitas la Biblia. Ser mejor. Amén. Y Bendito la sea Biblia, Dios. hermanos, repito, no es un libro que tengo que tener en casa de colección y leerlo. No, es la viva esencia de nuestro Señor plasmado ahí para que todo aquel que quiera tenga acceso al viviente amor de Dios, pastor. Qué bendición, pastor. Y abrazo mucho todo esto, amado. Abrázalo, es de bendición. Porque hoy en día vivimos tiempos donde vemos tantas tragedias, ¿verdad? Por así decirlo. Familias divididas, padres que pelean con sus hijos, hijos que deshonran a sus padres. Vemos divorcios, no sé, vemos también gente que tiene miedo al compromiso, pastor, hoy en día, en la juventud que no quiere casarse. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, dice en la palabra de Dios, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Wow. Esto lo encontramos en Oseas 4:6. O sea, dice el Señor, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Dónde vas a encontrar el conocimiento? No lo vas a encontrar en el manual del mundo, porque hay muchos libros que te pueden ofrecer soluciones. No. En la sabiduría tolteca. Ese es un ejemplo de los manuales que a veces hace el hombre. Digo, bueno, el hombre es muy bueno para escribir, pero oye, no hay mejor manera que vayamos a la sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Me encantan las cartas porque ahí en las cartas nosotros a veces decimos, vamos a leer una carta de amor. Y las cartas de amor, o sea, de las cartas que escriben, de convicción. Sí, las cartas de la carta del apóstol Pablo, la carta de Pedro. Las cartas de escribir, le voy a mandar al pastor. No. Las cartas que dan sabiduría, que son del apóstol Pablo, todas las cartas de Pedro, las cartas Santiago, Juan, todo eso. Son consejos increíbles. Y es hermoso cómo ellos describen un poder sobrenatural que puede estar en tus manos. Amén. Un poder sobrenatural que puede llegar a tu vida a transformarla, a cambiarla, a hacer de nuevo una vida que parecía no tener nada. Hay una frase muy curiosa que dice, Dios escribe en renglones torcidos. Pues literal Dios lo hace. Nosotros hemos torcido nuestra vida en renglón, hemos agarrado para el norte cuando teníamos que estarnos en el centro de Cristo y hemos agarrado para todos lados y deterioramos a temprana edad nuestros sentimientos. Habemos personas que tenemos una ansiedad, una preocupación, que tenemos un sentimiento de ya no quiero vivir. Yo lo viví cuando fui joven, yo lo viví cuando estaba deteriorado porque no entendía los problemas de mis padres, no entendía por qué mis papás así oraban o actuaban y yo me estaba deteriorando emocional y mentalmente. Y lo que vino a salvar mi vida
es la palabra de Dios. Gloria a Lo Dios. que viene a darnos una nueva manera de vivir, una cultura de victoria, De vida, es la palabra. Amén. Y repito, es una palabra que se revela, que te muestra, que dices, ¿cómo es posible que antes no entendía esto? Bueno, porque estabas engañado. Y me encanta cómo dices tú que la palabra de Dios lo menciona: mi pueblo por ignorancia se va perdiendo. Entonces dejemos de ser ignorantes, agarremos la palabra de Dios, busquemos mentoría, porque también se vale. Claro. Hay pastores en las iglesias, hay líderes en las iglesias, hay personas que te van a poder compartir palabra de vida. No seas necio y no te encierres en ti mismo. Ábrete a la vida, prospera, cambia, muévele el canal de tus emociones y entrégaselas al Señor, y verás cómo el Señor va a hacer milagros en tu vida. Amén. Esa palabra que se está extraviando, ya no hay milagros, sí los hay, pero nosotros estamos tan ciegos que no podemos palparlos. Pastor, ha llegado el momento. Creo que estos tiempos hay más milagros que antes. Amén. En esos tiempos hay más milagros, solamente que dice aquí en la palabra, por falta de conocimiento. Mi No los pueblo vemos. pereció. No los vemos por falta de conocimiento. ¿Dónde vas a adquirir el conocimiento? En la palabra. Y esto lo llevamos a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, ay, es que las personas en la iglesia hace el poder. No, es la palabra quien hace la obra. Es la palabra. Claro que integrarse a la iglesia, obviamente, Eso es ¿verdad? muy importante, pero me refiero más bien a complementar la vida de iglesia con una vida en palabra. Yo creo que también es importante decirles esto antes de que Sí. cerremos el podcast, de que sí, leer la palabra. Pero hay gente que dice, bueno, qué bendición, porque yo leo la palabra en mi casa, pero Y no ya me no voy a la congrego. iglesia. No, eso está... Esto lo veremos en el próximo podcast. Mira, siento que están leyendo la palabra de Dios distorsionadamente. ¿Por qué? Porque si algo te revela la palabra de Dios, es la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Es la iglesia. Cristo dijo, aquí está mi iglesia, para que ustedes progresen, para que ustedes entiendan. Y algo importante, pastor, cuando estamos predicando, no hablamos de nosotros, hablamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros por medio de su palabra. Amén. Voy a Gloria a repetir Dios. esto. No hablamos de nosotros, hablamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros por medio de su palabra. Entonces, intégrese a la iglesia, aprendamos que la iglesia es una gran bendición y Amén. es divertida, pastor, es Amén. alegría. Es una experiencia maravillosa. Hermosa, Sí, hermosa. sí. Amado, tú que No nos estás viendo, religiosa, si hermosa. eres de Hidalgo del Parral, ven a nuestra amada iglesia, ¿verdad, pastor? Servicios, ¿cuándo tenemos los servicios? Los servicios los tenemos los días martes, que son de instituto y de liderazgo absoluto, sin censura, dijo Chris Méndez. Y tenemos los jueves también de adoración y oración, que es una bendición tener ese Amén, jueves. gloria a Dios. Venga con nosotros. Y luego tenemos el viernes ya dispuestos, que entran los jóvenes de 18 a 115 años. Y luego ya el sábado los más jovencitos, los más chavalitos, los que están en desarrollo. Y el domingo pues tenemos nuestro gran domingo de servicio, que es donde predicamos la palabra de Dios, que lleva penetración a los corazones y los está abriendo, pastor, porque tenemos muchos testimonios de esto. Así es, gloria a Entonces Dios. cerramos el podcast, no sin Así antes es. decirle a la persona, no solamente es una invitación a que leas la Biblia, no, es una invitación a que vivas con la palabra de Dios en tu vida. Y Amén. verás qué sorprendente es vivir así. Dios te bendiga, te guarde, te muestre favor. Espero que haya sido de bendición. Y amado, recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Sé que es un tema un poco extenso, así que te invitamos a que vayas a la iglesia para que sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Bendiciones.